Audio Jungle. Audio Jungle. Avanzando en el argumento cosmológico, en el video anterior logramos analizar brevemente la ley de la causalidad. Ahora avanzaremos en la segunda premisa, es decir, que el universo tuvo un principio. Desde los griegos viene la suposición de que el universo es eterno e increado. Incluso hoy, muchos intelectuales piensan que el universo es eterno. Sin embargo, gracias a los adelantos en astronomía, hoy en día difícilmente alguien puede asegurar esto. Incluso hay algunas personas que creen que el universo se creó a sí mismo. Esta idea también es poco fecunda por lo siguiente. Si el universo es una creación, es decir, que es un efecto, o si prefieren, que en determinado momento empezó a existir y que a su vez el mismo universo, el que no existía en un momento determinado y se dio a la existencia, este necesitó necesariamente haber existido antes de haber existido. De otra manera, para que algo se cree a sí mismo, o para que sea su propio efecto y su propia causa, debió haber existido antes de existir. ¿Cómo algo que no existe en un momento en el tiempo y que luego existe, exista también en el momento en que se supone no existía? Hamlet entendió muy bien esta situación al reflexionar ser o no ser. Esa es la cuestión. Él no dice ser y no ser, sino que ser o no ser. Hamlet entiende que no se puede ser y no ser en el mismo tiempo y en el mismo espacio, y por esta razón supongo que Hamlet descartaría también esta opción de que el universo se autocreó. Existen dos argumentos desde los cuales nos podemos imaginar la validez de esta premisa. Un camino es la vía filosófico-matemática y el otro camino son los descubrimientos científicos acerca del origen del universo. El camino filosófico-matemático enuncia que tener un número infinito de cosas es absurdo, puesto que esto implicaría que habría un número infinito de sucesos en el pasado, por lo cual necesariamente el pasado no puede ser infinito. Pongamos las cosas un poco más simples. Usted imagine que tengo infinitos caramelos y que yo quiero darle alguno de estos a usted. Y como yo soy generoso, quiero darle a usted un número infinito de caramelos. Una forma de hacerlo sería dándole todos los caramelos que tengo. De esta forma, matemáticamente, infinito menos infinito sería 0. Si tengo infinitos caramelos y le doy mis infinitos caramelos, me quedo con ninguno de ellos. Ahora pensemos en lo siguiente. Voy a enumerar mis infinitos caramelos en pares e impares. Entonces, tengo separado mi infinitud de caramelos en pares e impares, los cuales cada uno también son infinitos, el infinito par y el infinito impar. Los infinitos pares quedan para mí y los infinitos impares quedan para usted. Usted pensará, ¿cómo es posible que ante la misma resta, es decir, infinito menos infinito, dé resultados contradictorios? Vayamos un poco más lejos. Suponga que yo solo quiero para mí 5 caramelos y le quiero entregar infinitos a usted. La manera de hacerlo sería contar hasta el 5 y desde el 6 hasta el infinito cantidad de caramelos. Yo me quedo con 5 y usted queda con infinitos. Matemáticamente sería que infinito menos infinito da como resultado 5. Los infinitos iniciales menos los infinitos desde el 6 da como resultado 5. Entonces tengo 3 respuestas distintas para una misma resta. Con esto quiero mostrar que operar en forma concreta con infinito número de cosas lleva a resultados contradictorios. Y con esto demostrar que los números infinitos son solo abstracciones que no ocurren en lo concreto. Ahora, reemplace los caramelos por eventos.
no es posible concebir en forma concreta un número de eventos sucedidos en el pasado, puesto que nos llevaría a resultados contradictorios. Y con esto se da cuenta de que tener infinitos eventos es algo que no pertenece a la realidad. El infinito es simplemente un concepto, no es algo con lo cual se pueda trabajar físicamente. Con esto alguien puede pensar, bueno, si no existe el concreto de cosas infinito, ¿por qué se dice que Dios es infinitamente bueno o amoroso? ¿O que hay infinitud en su ser? Si acaso en forma concreta no existe el infinito, ¿por qué Dios escaparía de esto? Para responder a estas interrogantes existen dos caminos. La primera va sobre las cualidades infinitas de Dios, es decir, que Él sea infinitamente bueno o amoroso, por ejemplo. En primer lugar, para el pensamiento moderno, el cual toma como criterio de verdad y de análisis los que provienen desde las ciencias, el concepto de totalidad es concebido como la conjunción de partes externas, es decir, que la totalidad es pensada como la suma de todas las partes que conforman el todo. Lo todo, entonces, solo sería la suma de sus partes. En segundo lugar, y de la mano con lo anterior, todo aspecto cualitativo se convierte en cuantitativo. El cómo se convierte en cuánto. Homologando esta forma de pensar en la idea sobre Dios, sus características son pensadas en forma mecánica en el tiempo como la cantidad de bondad infinitamente grande. Si pensamos de esta forma, de si la bondad es una cosa, claramente no podría haber infinitas cosas. Sin embargo, los atributos de Dios son atribuciones cualitativas. Al decir que para siempre su misericordia, por ejemplo, se pretende decir que la misericordia es una característica intrínseca a este Dios. Sería una definición cualitativa de su naturaleza o la encarnación en sí de una característica. La segunda forma de tomarlo es presentar a Dios como infinito en sí mismo. Esto, vuelvo a repetir, no quiere decir que está en cada segundo como conjunción mecánica, sino que Él está fuera de este tiempo y que es ontológicamente necesaria su existencia. ¿Qué quiero decir con esto? Sproul lo explica de la siguiente forma. Cuando decimos que Dios es ontológicamente necesario, queremos decir que Él existe por la necesidad de su propio ser. No existe solo porque la razón dice que tiene que existir. Existe eternamente porque Él tiene el poder de ser en sí mismo, de tal manera que su ser no puede no ser. Es decir, que este ser no puede hacer otra cosa que ser. Por lo tanto, es externo al tiempo y a la materia, puesto que ambas cosas no deterioran su ser ni sus características que le son intrínsecas. No pertenece a la naturaleza de este universo. Para finalizar el camino filosófico-matemático, haré la siguiente pregunta. ¿Cómo es posible concebir el presente si para llegar a él debemos avanzar infinitos eventos? Entonces, si afirmamos habitar en un presente, necesariamente, y por esta evidencia simple y cotidiana, existió un inicio finito para poder llegar donde estamos. Si no fue así, es decir, si hubo un infinito número de eventos antes del presente, siempre faltarían eventos para llegar al hoy. Ahora comenzaré el segundo rumbo de esta defensa para este punto, los argumentos científicos. Edwin Hubble en el año 1929 descubrió que la luz que llegaba desde galaxias distantes se desplaza de manera uniforme hacia el color rojo del espectro. Esto significa que las galaxias se alejan unas de otras. Esto suena un poco complejo, o al menos hasta ahora quizás no logre asociar el rojo con el desplazamiento. Pues bien, si pensamos en el efecto Doppler, seguramente este misterio se termine. El efecto Doppler indica que cuando un objeto se acerca a un observador, las ondas de sonido que emite el objeto se comprimen o su longitud de onda disminuye. Al ocurrir esto, el sonido se hace más agudo. Al contrario, si el objeto se aleja de nosotros, la longitud de onda aumenta
y por esto el sonido que escuche el observador del objeto es más grave. Este fenómeno es bastante cotidiano. Cuando pasa una ambulancia, por ejemplo, es bastante claro este fenómeno. Pues bien, con las galaxias pasa algo similar, solo que en vez de sonido, Hubble vio que la luz se desplaza hacia el rojo del espectro. El extremo rojo del espectro posee mayor longitud de ondas y el espectro azul está compuesto por las ondas de menor longitud. Entonces, esto supone que los objetos emisores de luz, como estrellas, se están alejando entre ellas. Pues bien, esta evidencia empírica sostuvo la idea de Alexander Feynman y colaboradores de que el universo estaba en expansión. Y si esto es así, si el universo efectivamente está en expansión, debe haber un momento inicial desde la cual empezó esta expansión. Este momento, este comienzo, se conoce como Big Bang. Cabe destacar, sin embargo, que el Big Bang, más que una teoría científica, es un modelo incompleto que tiene muchas objeciones. La teoría inflacionaria viene en rescate de algunos baches del Big Bang, tal y como se conoce en forma ortodoxa. Sin embargo, presenta graves problemas empíricos, puesto que, como dice esta teoría, el universo, después de haberse expandido desde una individualidad, es decir, el punto de inicio del Big Bang, lo hizo en forma extremadamente rápida, durante el cual el tamaño del universo primitivo aumentó considerablemente, lo cual hizo que el universo fuese homogéneo. A pesar de esto, sigue habiendo un principio. Este principio se le llama individualidad o singularidad. Esto es el estado en el cual la curvatura espacio-tiempo, aunada con la temperatura, la densidad y la presión, se vuelve infinita. Este es el punto de inicio desde el cual el universo, se piensa, empezó a existir. Distintas teorías han intentado esquivar a esta singularidad por las posibles consecuencias teológicas que tendría. Obviamente, si hubo un principio, alguien tuvo que detonarlo. Sin embargo, dentro de las muchas teorías que se saltan esta individualidad, la más aceptada y difundida hoy en día está a cargo de Stephen Hawking. Explicaré breve y gráficamente esta teoría. Imagine un barquillo de helado, sin helado, eso sí. Desde la base circular, imagine que termina en un punto. Pues bien, ese punto sería la famosa individualidad o singularidad. Y desde ese punto empezó a surgir el espacio y el tiempo y todo lo que se conoce por universo a través de las paredes del barquillo, siempre extendiéndose en forma circular. Ahora, imagine este mismo barquillo, pero en vez de que empiece en una punta, empieza en un pequeño semicírculo. ¿Esto qué implica? Que al desplazarme por las paredes de mi barquillo y llegar a su extremo, al ser redondo, inmediatamente me desplazo por el otro lado del barquillo. Es como si caminase hacia el polo norte y de repente, al seguir caminando, te encuentres caminando hacia el sur. De este modo no habría un principio, y así se vulneraría esta individualidad. Pues bien, este modelo tiene un par de problemas, pero antes de decirlos, debo hacer una advertencia o confesión. Hawking sabe mucho más que yo en este tema. Yo no soy físico ni tampoco pretendo serlo. Y la posible crítica que le haga ahora la he recopilado de distintas fuentes, las cuales rescaté acá solo una. Dicho lo anterior, lo que hace Hawking en sus ecuaciones al describir este modelo es usar números imaginarios. ¿Cuáles son estos? Son los múltiplos de la raíz cuadrada de números negativos. Estos números no tienen un valor real o tangible, puesto que ningún valor negativo multiplicándose a sí mismo daría otro negativo. Pues bien, Hawking usa estos números para hacer posible que la individualidad desaparezca. Bueno, ¿y qué pasaría si no se ocupan estos números? La singularidad vuelve a aparecer. Es decir, en los modelos de Hawking, la singularidad solo estuvo oculta. Otra cosa, no tener una singularidad no implica necesariamente no tener un comienzo. Quizás este comienzo necesite un mes o un año o muchos años, y con esto no sería un momento o algo singular.
De este modo, lógicamente hablando, podríamos obviar la singularidad y con eso no esquivamos su inicio. Indistintamente del modelo cuán achatado esté, siempre hay un comienzo. Hasta aquí he dicho en forma breve las dos vías por las cuales podemos implicar que el universo tuvo un comienzo. Incluso podemos ver que los argumentos científicos han venido a corroborar lo que los argumentos filosóficos matemáticos han predicho hace mucho tiempo. Y con esto una pequeña acotación sobre la actitud correcta para ver estos argumentos. Puede que no acomode a una manera de ver en específico. Sin embargo, lo importante es recibir las evidencias sin prejuicios ni tapujos, bebiendo desde todas las fuentes, sean filosóficas, sean matemáticas, sean científicas, incluso teológicas, cosa de recibir todo y retener lo bueno y así tener una cosmovisión sólida y para que sea de provecho de todos y enriquecernos como comunidad.